Bueno, entonces les doy la bienvenida de forma formal. Iniciamos la clase una vez más. Lo primero que vamos a hacer es plasmar ahí algunas preguntitas generales que estuvieron haciendo en esta semana que estuvimos sin vernos. Primero, las cuestiones del examen y del recuperatorio. El examen y el recuperatorio están las fechas en el campus, ¿sí? Son el 22 de junio y el primero de julio, si no me falla la memoria. ¿Sí? Acá tenemos el cronograma que lo tienen disponible en la solapa general de, del campus. Así que el parcial es el 22, el recuperatorio es el 1 de julio y bueno, ahí cerramos. ¿Qué cosas entran en el examen? También me han preguntado. Bueno, entran todo lo que veamos, ¿sí? Cualquier cosa que veamos va a entrar en el examen. Y en el recuperatorio desde ya que entra lo mismo. Si cualquier cosa que hayamos tomado, bueno, vuelve a entrar después en el recuperatorio. Después, otra consulta que me hicieron ya también varias personas. Había visible en el campus algo que se llamaba recuperatorio. Bueno, eso fue mala mía, ¿no? Fue un recuperatorio viejo de años pasados, que no era para que lo hagan ustedes, pero manejé mal ahí los permisos, entonces lo podían ver. Si se lo descargaron y lo quieren usar para practicar, buenísimo. Si no, no importa, pero no era para ustedes. Lo que sí es importante es lo que les voy a mostrar ahora. Ya se los mostré por ahí la primera clase, pero vamos a recordarlo, ¿no? Acá estamos en la solapa principal del campus virtual, ¿no? Todos los medios de comunicación. Y fundamentalmente esto, material digital de la materia. ¿Qué hay ahí? Bueno, ahí hay varias cosas. De hecho, las cosas son todas las que les estoy mostrando. No son muchas cosas, pero algunas son interesantes. En clases tienen PowerPoint, que les explicamos los temas uno por uno, separado, por si no quieren ver las clases, los videos si no les gusta. Bueno, ahí tienen la parte escrita, ¿no? Por ahí es más fácil de verlo y de encontrar algún ejemplo. Y lo otro que quería recalcar es lo siguiente, acá, guías y exámenes. Bueno, ahí tienen las guías de trabajo, las que va subiendo Luis, algunas que por ahí les dije yo en algún momento, pero lo fundamental es que tienen un montón de exámenes viejos y recuperatorios viejos. ¿Sí? No está muy ordenado, pero se entiende. Segundo recuperatorio 2019, ejercicios típicos del 2018, 2019 examen, 2020 examen, 2021 examen, etc. Así que respondiendo a la pregunta de qué cosas solemos tomar en el examen, bueno, eso, solemos tomar lo que está ahí, ¿no? Así que ahí tienen varios ejercicios para practicar, que si no saben hacerlos no entren en pánico porque todavía no vimos todos los temas, pero bueno, nada, tienen ahí un buen repositorio de cositas para practicar. Bueno, aprovecho para responder lo que dice ahí Nati. Nati dice, las notas se promedian entre el examen y el recuperatorio. No, queda la nota máxima del examen y el recuperatorio. ¿Sí? Si en el examen te sacas un 2 y en el recuperatorio un 6, te queda un 6. ¿Sí? Lo importante es que después la nota de la cursada se promedia, ahí sí, con la nota del final. ¿Sí? Eso sí es importante. Y eso aplica para todas las materias. ¿Sí? Tienen una nota final de cursada, que es con la que aprueban justamente la cursada, que viene dada por los parciales, los recuperatorios, los TP y todo lo que usen con los profes. Y después tienen por separado la nota del final. Son dos notas separadas que esas sí se promedian para el analítico. ¿Sí? Es así, no hay relación entre esas dos notas, solo que después se promedia. Bien, bueno, eso a modo introductorio, que era lo primero que quería decir antes que me olvide. Así que tienen ahí varios parciales viejos para practicar. Otra vez, hay un montón de cosas que todavía no vimos, pero bueno, ya las iremos viendo en este mes de clase que queda antes del examen. Y bueno, ¿qué vamos a ver hoy? No estoy totalmente seguro, pero vamos a ir improvisando un poco, porque la idea de la clase de hoy es hacer lo que iban a hacer con Luis el martes. O sea, con Luis el martes creo que les iba a dar como un laboratorio de GeoGebra. ¿Sí? Me parece una excelente idea. Bueno, conmigo no van a hacer eso, pero vamos a tratar de hacer casi toda la clase con GeoGebra. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de ubicarnos un poco con los temas que ya vimos, ya sea en el ingreso o ahora, pero los vamos a tratar de orientar para hacerlos con GeoGebra y no tan cuentosos. Así que vamos a empezar con eso. Vamos a empezar con cosas bien básicas para ver cómo con GeoGebra lo haríamos mucho más fácil y de paso lo usamos como instructivo, como ABC para que ustedes usen GeoGebra, ya sea desde el celu o desde la compu. Bueno, a ver, las primeras cosas que vimos en el ingreso o en Mate 1 son operaciones aritméticas, que eso lo voy a pasar un poquito por alto porque GeoGebra es igual a cualquier calculadora, ¿no? Las operaciones básicas las pueden hacer igual que en cualquier cálculo, así que no voy a contar mucho sobre eso. Pero vamos al primer tema por ahí robusto que vimos, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, funciones lineales.
Así que vamos a tratar de hacer un croquis de lo que estuvimos viendo de funciones lineales. Está medio con delay esto, ¿ustedes lo ven bien? ¿Sí? ¿Se ve? Vamos a hacer... Ahora pareciera que sí. Dale, buenísimo. Vamos a hacer un croquis de funciones lineales. Funciones lineales, ¿cómo eran? Bueno, eran una función f que depende de x y era de la forma ax más b. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo podría ser, qué sé yo, 3x menos 1. ¿Qué cosas sabíamos de eso? Bueno, sabíamos que tenía una ordenada al origen que era menos 1 y que tenía una pendiente bastante empinada y positiva por este 3. El gráfico era una cosa así. Así que bueno, nada, pasemos a ver cómo haríamos esto mismo con GeoGebra. Yo se lo voy a mostrar con el GeoGebra web, pero después se los muestro con el GeoGebra del celular, que van a ver que es lo mismo. Así que bueno, ahí estamos con nuestro querido GeoGebra y vamos a empezar a hacer algunas cosas. Primero con esta función lineal y después algunas cosas un poquito más copadas. Bueno, ¿cómo hacemos para escribir estas cuestiones? Bueno, no hay mucho que pensar. Uno acá donde dice entrada, simplemente tiene que escribir lo que quiere, justamente, ¿no? Y tampoco hay que escribirlo con una sintaxis muy engorrosa. Por ejemplo, miremos. Yo había dicho que la función era f de x, ¿sí? Igual 3x menos 1, creo que puse, ¿sí? Miremos, o sea, escribí en GeoGebra lo mismo que hubiera puesto en una hoja o en el pizarrón, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos el resultado, ¿sí? Ahí tenemos la función lineal que antes hacíamos con una tablita o simplemente con un análisis que podíamos realizar en el pizarrón. Pero bueno, ahí lo hicimos con GeoGebra. Antes de seguir con esto, primero algunas cuestiones peculiares de GeoGebra que les puede simplificar. Si ustedes van directamente a la recta o a la figura o al objeto que hayan dibujado, al hacer clic o simplemente tocar si están desde el celu, se les abre un menú con algunas opciones básicas como por ejemplo el color. Otras opciones también básicas como el estilo y el grosor, ¿sí? Esto es bastante útil como para poder diferenciar bien las funciones. ¿Ven? Por ejemplo, acá tenemos esta función es verde, punteada, y si quieren le puede poner, por ejemplo, alguna etiqueta que diga primer función. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Tenemos, no sé si se puede poner tildes. Sí, se puede, excelente. Entonces tenemos una función verde que se llama primer función, verde punteado, y una cuestión interesante que nos brinda GeoGebra es que a cada color de la visualización le asigna un color a la parte algebraica, ¿sí? Tenemos en la barra lateral una parte algebraica y en la parte visual el mismo color, el color asociado, ¿sí? Después, si uno entra a esto mismo, uno por ejemplo puede ir a ver que hay bastante más propiedades o configuración, que no sé si me quiero meter mucho en esto, pero tenemos básicamente lo mismo, más opciones del estilo, ¿no? La más importante, el grosor, como para darle cuestiones estéticas, la parte del diseño, que esto también ya lo teníamos, y esto también por ahí en algún momento lo tienen que usar para que se les simplifique un poco el graficado, ¿no? Qué tan opaco quieren que se vea el dibujo, más que nada si están graficando muchas cosas en simultáneo. Así que bueno, funciones lineales, graficarlas es muy sencillo. Supongamos que queremos hacer alguna otra función y de paso vemos que no hace falta escribirle el nombre, ¿sí? Yo por lo general, cuando estamos en la pizarra, ¿no? Acá escribo una función y después digo, bueno, yo siempre uso los subíndices, ¿no? Digo f2 de x es igual a menos 7 quintos de x más 8. Yo siempre le voy cambiando el nombre a la función con un subíndice. Bueno, eso GeoGebra lo hace automáticamente, va cambiando el nombre de las cosas, así que no hace falta ponerle un nombre a cada objeto. GeoGebra lo hace automáticamente, miremoslo. Yo en vez de escribir f igual a algo, voy a escribir, por ejemplo, menos 7 quintos. Escribo menos un 7 dividido 5, me aparece la fracción automáticamente, yo no toqué nada, x, y no sé, a ver, más 3. Aprieto Enter, y bueno, acá tenemos justamente otra vez la función lineal, que vemos que GeoGebra le asigna automáticamente otro nombre. En este caso este objeto se llama G, ¿sí? Y G le asignó el color azul. Y bueno, con el objeto G, que es azul o celestito, podemos hacer todo lo mismo que estuvimos haciendo con el objeto verde. Y bueno, esto mismo lo podemos hacer con cualquier otro objeto, por más complicado que sea. Vamos a dejarlo ahí en punteadito.
Otras cuestiones interesantes que nos permite GeoGebra es que podemos poner y sacar las cosas cuando queremos, ¿sí? Haciendo clic simplemente aparecen las cosas que uno desea. Hasta ahí más o menos me van siguiendo. Estas cosas ya las pudieron practicar solos, porque estas cosas son más que nada practicar. Una pregunta. Sí, decime. Yo lo tengo en el celular, ahora no me marca bien dónde está, porque me pone la escala. Quiero saber cómo cambiar la escala La escala de la cuadrícula. Bueno, eso tenés que hacerlo en de la la... cuadrícula. Sí, con la compu es fácil porque es la ruedita. ¿Sí? Con el celu suele ser con los dos, bueno, no me están viendo, pero con los dos dedos, ¿viste? Como haces zoom con una imagen, o si no, venís a la configuración general, ¿sí? Acá donde dice cuadrícula visible, etcétera, venís a propiedades. De memoria no sé cómo se hace, pero acá, ¿ves? Donde dice eje 1x1, quiere decir que cada eje mide lo mismo. Si le pones 1x2, vas a amplificar en la horizontal al doble. Si le pones un 3 al triple, o lo mismo con el eje X. Si querés, después jugá un poco con esto. Seguro acá en cuadrícula. Dale, dale. Ahí también seguro tenés alguna otra cuestión. ¿Sí? Pero jugá con eso, jugá con las opciones generales, no con las opciones de la función, sino la que aparece automáticamente. A ver, yo lo abro desde el celu. Permítame un segundo. Acá lo tenemos en chiquitito, la proyección de mi celular, que es claramente distinta, ¿no? Porque tiene una proyección vertical. Pero acá en la calculadora aparece la entrada. Aprieto y ahora cuando salga el teclado, ahí tenemos, ahí tengo que escribir con mis manos, qué sé yo, 3x menos 2, ¿sí? Y ahí apareció, todo bastante más compacto, pero es exactamente lo mismo. Ahora vengo, cliqueo acá, y acá en la configuración general seguramente tengas casi todo lo mismo, ¿ves? No cambió mucho en la configuración. Es lo mismo. A ver, voy a probar con los dedos. Un segundo. Sí, fíjate con los dos dedos, estiralos y te amplifica. Es exactamente así. Si no, después cualquier cosa me chiflas. Pero bueno, hasta acá vamos entonces más o menos con esto. Funciones lineales son muy sencillas de escribir, no hay que hacer mayores cosas. Bien. Bueno, después. Cosas que hacíamos con las funciones lineales. Bueno, hacíamos muchas cosas, pero entre ellas por ahí queríamos sumarlas, ¿sí? Supongamos que queremos hacer f más g. O sea, supongamos que... Me mareé con las pestañas. Ahí estamos. Supongamos que queríamos hacer f1 más f2. O sea, queríamos hacer que f1 de x, que era 3x menos 1, yo le podría querer sumar f2 de x, que era menos 7 quintos de x más 8. Y sumar o restar o multiplicar o lo que uno quiera. Bueno, esto como lo hacíamos término con término, 3 más menos 7 quintos, el menos 1 con el 8. Si fuera un producto hacíamos la distributiva, etc. Bueno, vamos a ver que eso en GeoGebra es bastante más sencillo. Acá estamos. Supongamos que quiero hacer f más g. Bueno, es muy sencillo. Simplemente llamo a las cosas por su nombre. La primera función se llama f, así que además la puedo llamar f más g. Apretamos enter o le damos play y automáticamente ya nos aparece la expresión de f más g, ¿sí? A su vez a la suma le puso un nombre que se llama h, así que no solamente hizo la suma, sino que le dio un nombre, le dio un color y además la vemos como es su comportamiento a nivel funcional. ¿Ok? Bueno, lo mismo podríamos haber hecho con f por g, donde acá nos aparece la distributiva que habría que plantear. Apretamos enter y bueno, claramente una lineal por una lineal aparece un término cuadrático, así que aparece una función que GeoGebra le asignó el nombre p y que es una función cuadrática. Bien, así que todo bastante sencillo eso en el sentido de cuestión de probar y es bastante intuitivo hasta ahora, por lo menos hasta ahora. Sigamos un poco adelante. ¿Qué otras cosas nos interesaba hacer con las funciones lineales, ¿no? Por ejemplo, si teníamos, otra vez la vuelvo a escribir para que quede más prolijo, f1 de x, que era lo que ya dijimos, 3x menos 1, y vamos con una f3, que podría ser menos 5x más 2. Bueno,
lo que solía ser bastante útil era lo siguiente, ¿no? Si tenemos a nuestra querida F1 en negro y por ejemplo F3 en rojo, que pasa por ordenada al origen 2 y tiene una pendiente negativa bastante brusca, bueno, habíamos visto que era bastante interesante y útil encontrar el valor de este punto, ¿sí? Este punto, el punto verde, es un punto de intersección, ¿sí? Voy a llamarlo P sub I, punto de intersección, que bueno, como todo punto tiene dos coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y, que cómo hacíamos para obtener ese punto. A ver, ¿se acuerdan ustedes cómo hacíamos para obtener la intersección entre dos funciones cualquiera, o en este caso dos rectas? ¿Cómo hacemos para conseguir P sub 1? ¿No era con el sistema de ecuaciones? Bueno, sí, sistemas de ecuaciones podría ser una opción. Es una opción un poco rebuscada, pero sí está bien. Pero, ¿qué tiene que pasar? Las dos ecuaciones. Efectivamente, no llegué a ver quién me habló, pero efectivamente, si igualamos las dos ecuaciones, ¿qué quiere decir igualar las dos ecuaciones? Bueno, justamente el punto de intersección es en el momento que las dos funciones valen lo mismo. Así que justamente si uno iguala las dos funciones, ¿sí?, obtiene el punto de intersección, ¿no? Al igualarlo vemos que el despeje es sencillo. Este 5 que está restando pasa para el otro lado sumando. Toque cualquier cosa. Fuera. Ahí estamos. Este 5 que está restando pasa para el otro lado. Me queda un 8x. El 1 que está restando pasa sumando. Me queda un 3. Y me queda que la x es igual a 3 octavos. ¿Sí? Esto es el valor de x. Esta es la x que va en P sub i. Y habíamos visto que la x ahorita no nos alcanza, sino que después necesitábamos el valor de i. El valor de i, ¿cómo lo conseguíamos? Bueno, lo conseguíamos reemplazando en cualquiera de las funciones. Por ejemplo, puedo elegir 3x menos 1 y reemplazar en 3 octavos. Y en este caso restarle 1. ¿Sí? En este caso me queda 9 octavos. Esto da algo parecido a 0, pero no importa cuánto da. Esto es lo que vale i. Entonces el punto de intersección venía dado por este valor de i y este valor de x. Que es bastante sencillo porque son funciones lineales, pero si fueran funciones más difíciles, la igualación sería complicada. Bueno, con GeoGebra se hace muy sencillo eso. Vamos a elegir dos funciones lineales cualquiera, f y g, la verde y la azul que teníamos. Bueno, ¿y cómo hacemos para encontrar la intersección? Acá venimos a este menú, que es un círculo y un triángulo. Venimos ahí y vemos que acá aparecen un montón de opciones que no están en condiciones de saber todas, pero hay algunas que sí les van a ser útiles, como por ejemplo esta, intersección, ¿no? Ya es obvio lo que hace. Uno al hacer clic en intersección, ya si se fijan, salta un menú que nos dice, che, tenés que elegir dos elementos. Bueno, elegimos el elemento azul y elegimos el elemento verde y listo. La intersección es esa. ¿Sí? Me está dibujando la intersección, que es A, pero no solamente la dibujó, que era obvio porque la estamos viendo, sino que también, como este objeto gris que se llama A, nos muestra cuál es, ¿sí? Así que buscamos A en nuestro menú algebraico y justamente nos dice que A vale 0,9, 1,7. Así que tenemos el punto de intersección justamente entre las dos funciones. Este es un primer ejercicio bueno como para que hagan. ¿Sí? Que hagan dos funciones cualquiera y que busquen la intersección entre las funciones. ¿Sí? Esto como para que practiquen en sus hogares. La intersección entre gráficos. Es bastante útil. Este es el primer gran botón que me gustaría que practiquen cuando estén en su casa. El botón de intersección. Vamos a hacerlo un poquito más copado. Vamos a agarrar la función P. Vamos a buscar ahora la intersección entre P que era esta función cuadrática, y F, que era la función verde, la de siempre. Bueno, claramente habíamos visto esto en el ingreso, ¿no? Que la intersección entre una parábola y una recta podían ser 0 lugares, 2 lugares o 1 lugar. En este caso es bastante obvio que hay 2 lugares, ¿no? Uno acá arriba y otro como por allá abajo. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Igual, venimos al menú de intersección y elegimos los elementos. Elemento naranja con elemento verde. Y ahí está. Automáticamente GeoGebra nos dice, bueno, estas cosas se intersecan en C y en B. C mayúscula y B mayúscula. Y bueno, uno dirá cuáles son esos valores. Los da con bastante exactitud. Acá lo tenemos. El B vale 0,3 periódico. Si se fijan, 0,3 periódico de X está acá. Y 0 de Y. Así que además encontramos una raíz. ¿Sí? Después,
el elemento C está un poquito arriba, perdón, un poquito antes del 2 en X y un poquito después del 3 en Y. Y efectivamente es lo que vemos acá. Está en el 1,4 y pico y en el 3,2 y pico de Y. ¿Sí? ¿De ahí me van siguiendo con esto? Puntos en el plano, también lo habíamos visto. Los puntos tienen 2 coordenadas. Nico, ¿Sí? me quedé, ¿sabes? Mira, multiplicar las dos funciones ahí. Cuando las... F de X y G de X. Sí, multipliqué F con... Mira, espera que lo saco un segundo. Multipliqué F, que era una lineal, con G, que era otra lineal. ¿Sí? Sí. Esto, si lo haces en la pizarra, que creo que lo... no lo escribí, pero no importa. No, pero ¿cómo multiplicar G ahí en la GeoGebra? Sí, es sencillo. Así como escribí Sí, F más G, sí. podés escribir F más F por G. Mira, lo vuelvo a escribir. Vos escribí directamente. Escribo, F sí, de mira. X, Ni siquiera de X. Con llamarlo por su nombre alcanza sin la X. Mira, la primera se llama F y la segunda se llama G. Pones F. En vez de hacer por, hago dividido para tener algo nuevo. Dividido X. Y ahí lo tenemos. Es el objeto Q que está en violetita. Es este que está acá. Es más feo porque es una función racional, pero nada, escribís la operación aritmética entre los objetos. ¿No sería F dividido G? F dividido G, ¿qué puse? F, bueno, no importa, F dividido X. Acá hice el ejemplo de F dividido X, pero podríamos hacer F dividido G sin problema. Y ahí está, ¿sí? Tipié mal. Sí, efectivamente puse mal. ¿Sí? Pero pueden hacer la operación que quieran. De hecho, esta que está acá, ahora la miramos en un ratito, ¿no? La violeta, pero la violeta también la conocemos, ¿no? Es una función racional polinómica que sabemos dónde tiene su raíz, sabemos dónde tiene su asíntota. ¿Ven? Acá está la raíz, acá está la asíntota. Ahora la analizamos un poquito mejor, pero nada, también la conocemos. ¿Sí? Así que pueden hacer cualquier operación algebraica entre funciones. ¿Ok? Bueno, y resumiendo, lo que me gustaría que busquen bastante, que utilicen bastante, es el concepto de intersección. Bueno, volvemos a alguna simple, como por ejemplo podría ser esta función... No, antes de pasar a cuadrática, seguimos un poquito con lineales, perdón la desprolijidad. Porque de lineales me gustaría decir otra cosa. Seguimos acá con lineales. Otra cosa que sabíamos hacer con lineales, que esto es bastante importante. Supongamos que, esto sí que es útil, supongamos que queríamos la función lineal que pasaba por un punto P sub 1 y que pasa por el punto P sub 2. ¿Sí? O sea, dado dos puntos, ¿cuál es la recta que pasa por P sub 1 y P sub 2? Esto tiene muchísimas aplicaciones. ¿Cómo hacíamos eso? ¿No? Le voy a poner cualquier valor, el 2 y el 3, por ejemplo. A este lo voy a llamar 3 de X y menos 1 de Y. ¿Se acuerdan cómo hacíamos para obtener esta recta, esta función que pasa por P sub 1 y P sub 2? ¿Se acuerdan del ingreso? ¿Cómo hacíamos? Dado dos puntos, P sub 1 y P sub 2, ¿cómo hacíamos para obtener la función lineal o la recta que pasa por esos dos valores? ¿Me recuerdan? Mirarlo acá. Bueno, esto se hacía de una forma también bastante sencilla, pero fácil de olvidar, que es la siguiente. Había una fórmula. ¿Lo podés hacer con Sí, el MX más B? Con, perdón. Se puede hacer sacando la pendiente. Efectivamente, bueno, sí. Lo que dijo Karina, que es la resta coordenada a coordenada, la resta entre puntos, eso está bien. La pendiente, creo que lo dijo Paulo, está bien. Pero bueno, hay una fórmula general que es la siguiente, ¿no? Y menos Y sub 1 sobre X menos X1. Y esto es igual a Y sub 2 menos Y sub 1 sobre X2 menos X1. Lo vuelvo a escribir como para que lo vean. Ahí está. Y esto se ve espantoso, ¿no? Porque son muchas letras, pero ya sabíamos, ¿no? Por ejemplo, el 2, que es un dato, es el X1. El 3, que también es un dato, es un Y sub 1. El 3, que es otro dato, es el X2. Y el menos 1 es un Y sub 2. Entonces, esto lo conocemos, esto lo conocemos, esto lo conocemos, esto lo conocemos, esto lo conocemos y esto lo conocemos. Era muy sencillo de acá llegar a escribir algo de la forma y igual a, pongo entre comillas porque eso estoy inventando, ¿no? 3x menos 7.
Era muy sencillo despejar de acá hasta acá. Después si quieren repásenlo, pero más o menos recuerdan un poco de esto, cómo era. Que tengan un vago recuerdo alcanza, pero esto es Ahora útil. sí, sí, sí. Esto es súper útil. No voy a hacer el despeje porque ya lo hicimos en el ingreso 1000 veces. Lo que sí quiero ver es cómo esto mismo es muy sencillo con GeoGebra. Volvemos a GeoGebra. Voy a inventar dos puntos cualquiera. Los puntos se inventan de la siguiente forma. Letras con mayúscula. Por ejemplo, voy a escribir W. Letras que no estén en uso. W igual. Abro y cierro paréntesis. Y dentro de los paréntesis escribo, por ejemplo, el 2,3. Y aprieto Enter. Y ahí tenemos el objeto W, que es un punto, que está justamente en el 2,3. ¿Sí? Está en el 2 de X y en el 3 de Y. Así que buenísimo ahí. Y vamos a escribir otro punto, que podría ser el punto T. De hecho, no le voy a poner nombre, vamos a hacer un punto cualquiera sin nombre. Por ejemplo, el menos 4,7. Aprieto Enter. GeoGebra le asigna automáticamente una letra que esté vacía. En este caso la D mayúscula. Los puntos siempre aparecen en mayúscula. Y ahí tenemos, ¿sí? Tenemos el otro objeto D. Así que ya tenemos los dos puntos. Bueno, ¿cómo hacemos para encontrar la recta que pasa por esos dos puntos? Bueno, haciendo la cuenta como les mostré en la pizarra. O en su defecto pueden venir acá. Otra vez al menú que vimos anteriormente. Y acá podemos realizar varias cuestiones. Por ejemplo, a ver, venimos acá y podemos escribir esto, ¿ven? Donde dice recta, hacemos clic sobre recta y nos dice que ubiquemos dos puntos. Bueno, quiero la recta que pasa por D y que pasa por W. Y listo, ahí me dibujó la recta que pasa por D y por W. Pero no solo la dibujó, sino que acá la tenemos. Esta es la recta, ¿sí? Es espantoso los números porque inventé, pero es la recta que tiene como pendiente menos 0,66 periódico, 6 periódico mejor dicho, más 4,3 periódico, ¿sí? Entonces, automáticamente GeoGebra ya nos hizo ese despeje. ¿Bien? ¿Se entiende acá lo que ganamos? Ganamos un montón. ¿Sí? No hicimos toda esa cuenta espantosa. Y no solamente nos dibujó la recta, sino que nos muestra cuál es su formato, ¿sí? ¿Estamos ahí? Nico, ¿me podrás mostrar de vuelta lo de la recta? Porque Sí, dale, se me colgó justo. Mira, lo saco y de hecho aprovecho y les muestro otra cosa. Ya los puntos ya los dibujé. GeoGebra nos permite a las cosas moverlas, ¿sí? Yo la muevo de W, digo no, W quiero que sea otro, quiero que sea este W. Lo moví de lugar ahora. Ahora W está en el 4 menos 4, se sigue llamando W y automáticamente W cambió las coordenadas, ¿sí? Así que si uno mueve las cosas, GeoGebra también mueve sus coordenadas. Así que en ese sentido funciona muy bien. Bueno, ahora dejo fijo a D en el... Espera que no me quede tan simétrico. Ahí. En el 4 menos 6. No, a ver, 4. Esperen, quiero que queden las cuentas prolijitas. Ahí, listo. D lo dejé en el menos 6 de X, 4 de Y. Así que efectivamente está bien. Y a W lo dejé en el 4 menos 4. ¿Sí? ¿Cómo hacemos la recta? Bueno, menú desplegable, menú de herramientas. Por ahora vimos solamente intersección. La otra interesante que tenemos es justamente la que se llama rectas. Podemos venir acá, a recta. Hacemos clic en recta y nos dice que seleccionemos dos puntos. Bueno, selecciono D y selecciono W. Y listo, nos grafica la recta, pero no solamente nos grafica la recta, sino que encima nos dice cuál es la recta. La recta es la que tiene como ordenada al origen menos 0,8 y como pendiente, bueno, también menos 0,8. Lamentablemente quedó los números iguales, pero bueno, lo conseguimos, ¿sí? Así que excelente. Buenísimo, gracias. De nada. Bueno, desde ya que con este objeto después uno puede dejar de mostrar los puntos, con el objeto hacer lo que quiere, puede hacer otra vez lo mismo que veníamos haciendo. ¿Sí? Pero bueno, nada, como para que vean que las opciones son todo el tiempo disponibles. Así que ahí vimos otra gran ventaja de GeoGebra. No hacemos más eso de el I menos I1, etcétera, etcétera. Es bastante fácil conseguir esto. Perfecto. Vamos ahí. Bueno. Seguimos avanzando. A ver, voy a sacar este objeto que me molesta.
Bueno, con lineales creo que con eso más o menos estamos, así que podemos pasar a funciones cuadráticas, donde primero en cuadráticas vuelvo a usar pizarra un ratito. Con lineales hicimos mil cosas más, pero bueno, si uno más o menos entiende esto, creo que se da maña para hacer cualquier otra cosa. Con cuadráticas podemos hacer lo mismo, ¿no? En las cuadráticas tenían una estructura que ustedes más o menos ya conocen, ¿no? Voy a poner 3 ejemplos de cuadrática. Vamos a poner... las voy a llamar así. Las voy a llamar C sub 1 para que sepan que es cuadrática, ¿sí? La función cuadrática 1, que podría ser 3x cuadrado menos 2x menos 7. ¿Sí? Esta es una cuadrática. Otra cuadrática, C sub 2, la cuadrática 2, que por ejemplo la voy a escribir en su forma factorizada. ¿Sí? Voy a escribir menos 4x menos 1 por x más 2. Estoy inventando desde ya. Ahí entraron un montón. Esperen un segundo. Ahí estamos. Y por último la cuadrática 3. Cuadrática dije. Cuadrática 3. Que la voy a escribir de la otra forma. ¿Cuál es la otra forma que conocemos de las cuadráticas? Bueno, conocemos la forma polinómica, la forma factorizada. Y teníamos otra que es bastante más rebuscada, pero súper útil, que es la forma canónica. Que era con esta estructura. ¿Sí? Vamos a hacer rápido un gráfico de cada una, ¿no? La primera tiene ordenada al origen menos 7, pendiente no, concavidad positiva, y ordenada al origen coeficiente intermedio, o como sea que se llame el coeficiente de grado 1, que nos da un desplazamiento negativo en la diagonal. Así que la función es una cosa así, más o menos. Después tenemos la función C2, que C2 ¿qué tiene? Tiene una pendiente triste, bastante triste. Tiene una raíz en 1 y otra raíz en menos 2 y está muy triste. Ese es el gráfico de C2. Y por último, C sub 3, que está escrita en forma canónica. Es una función bastante contenta por el 2 y que conocemos el vértice. ¿Sí? El vértice está en el menos 1 de X y en el 2 de Y. Así que tenemos acá el vértice y la felicidad que nos da el 2. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos el gráfico rápido de las 3 funciones. Y bueno, vamos a ver cómo con GeoGebra esto queda mucho mejor. Vamos con la primera, C sub 1, que es el 3 menos 2 menos 7. Vamos a graficarlo. ¿Era esta? Sí, bien. Vamos a graficarlo. Vamos con la función cuadrática. La voy a llamar C1 de X, función cuadrática 1. Y era 3x al cuadrado. Acá escribo el 3. Podemos escribir x al cuadrado, que está en el teclado. Si uno viene al teclado, tiene por acá x y cuadrado. Yo soy bastante más cavernícola con eso. Escribo xx, me resulta siempre más rápido escribir xx que x al cuadrado. ¿Sí? Menos 2x creo que era, ahora lo corroboramos. Y menos 7. ¿Sí? Escribí la función cuadrática 1 que teníamos en la pizarra. Déjame ver si era igual. Sí, efectivamente, ¿sí? Así que acá la tenemos. Es la función que pasa por el menos 7. Pasa por el menos 7, es bastante feliz, etcétera, etcétera. ¿Sí? Función cuadrática 1 ya la tenemos. Vamos con la 2. La 2 hay que escribirla en forma factorizada, que es el menos 4 menos 1, 2. Vamos a escribirla. ¿Cómo se escribe? Bueno, igual que como la escribí en la pizarra. Escribo menos 4, paréntesis, x más 1 era, más 1, por otro paréntesis, x menos 2. Seguramente no era así, por ahí me falló la memoria. Ahora lo chequeamos. La voy a llamar C2, así coincide con la pizarra. Miren lo que escribí, ¿no? C2, en vez de C sub 2 puse C2 de X, pero es el único cambio. Después escribí lo mismo que hubiera puesto en la pizarra. Aprieto Enter y automáticamente ya tenemos al objeto celeste, que es C2, que vamos a ver si coincide con la pizarra, que era más 1 y menos 2. ¿Dónde estás? Era menos 1 y menos 2, era al revés. Le voy a cambiar el signo así coincide con lo que tenemos en la pizarra. Era menos 1 acá. Menos 1 y era más 2.
Y ahí estamos, ¿sí? Estamos hasta ahí, más o menos estoy siendo claro con esto. Sí, profe. Buenísimo. Entonces ahí tenemos a C2 de un celestito simpático y en verde a lo que era C1. Y por último teníamos a C3, que es 2, X más 1 más 2. A ver si lo puedo retener. 2, 1, 2. Vamos a ver en forma canónica. La voy a llamar C3 de X igual a 2. Abro paréntesis. X más 1. Y esto lo quiero al cuadrado. Bueno, ¿cómo hacemos para escribir al cuadrado? Con el teclado es fácil. Mantienen apretado Alt y aprieten un 2 y ya está el cuadrado. Y si no se acuerdan de ese comando, que está bien que no se acuerden, vienen al tecladito o al tecladito de su celu y apretan cuadrado. Y ahí está, el cuadrado, ¿sí? Y bueno, a esto había que sumarle 2. Así que acá lo tenemos en forma canónica también. La forma canónica nos dice que el 1 con el signo cambiado es la X del vértice y el 2 es la Y del vértice. Así que efectivamente ahí tenemos a las tres funciones cuadráticas que hicimos en la pizarra, ¿sí? Bueno, quise graficar las tres juntas, quedó medio feo, pero ahí tenemos las tres funciones cuadráticas juntas, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar con una sola cualquiera. Por ejemplo, vamos con la verde, que se ve bien. Bueno, la función verde, si yo les digo que la factoricen, ¿qué método de factorización conocen para la función verde? ¿Cuál de las técnicas del factoreo, ¿no? Factor común, diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto, trinomio de la forma, o trinomio cubo perfecto. Y creo que vimos esas solas. ¿Cuál les parece que podemos aplicar ahí? Resolvente. Trinomio cuadrado perfecto. No es un trinomio cuadrado perfecto, y si lo es, No. fue sin querer. No lo es, ni cerca de serlo, de Ni hecho. uno. ¿Sí? La única que podemos hacer es la de aplicar menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada, bla, bla. O sea, obtener las raíces Resolvente. y con las raíces justamente obtener la factorización. Bueno, eso háganlo si quieren, pero ya este 3 y este 7 son dos números primos. Las funciones con números primos son espantosas a la hora de hacer las cuentas. Van a ver que van a aparecer divisiones feas. No creo que sean muy lindas las raíces. Así que, ¿cómo hacemos para encontrar las raíces? Bueno, GeoGebra nos lo facilita. ¿Cuál es la definición de raíz? ¿Qué es encontrar la raíz de una función? El corte con el eje X. El corte con el eje X, o sea, usando las palabras que nos brinda GeoGebra, ¿qué quiere decir el corte? Igualar a 0. Igualar a 0, eso está bien, Romy. Pero de las palabritas que venimos usando, ¿cuál es la palabra que acorde a Punto. eso? ¿El qué, perdón? Un punto. Raíces. Son las raíces, son Intersección. puntos, todo eso está bien, pero la palabra clave es intersección. O sea, ustedes tienen que buscar justamente otra vez la intersección. Que ya la habíamos visto, botoncito intersección. No, GeoGebra nos pregunta, ¿intersección de qué? Y bueno, de la función verde con el eje, como alguien dijo por ahí. ¿Sí? Así que apreté clic en el verde y en el eje y GeoGebra ya nos dice, no hay problema, la intersección se llama E y se llama F. Y acá está E y acá está F. Entonces, ¿cuáles son las raíces de la función C sub 1? ¿Cuál es la raíz de la cuadrática entonces? La o las, mejor dicho. Menos 1,2 y 1,8. Efectivamente, las coordenadas en X son las raíces, ¿sí? Tenemos las dos raíces de la función cuadrática que son exactamente estas. Bien. Bueno, podemos seguir. ¿Cuál es la factorización entonces? ¿Cuál es la factorización de C1? ¿Cuál es la factorización de esta función? De la función C1. ¿Cómo piensan que es? No, la factorización uno que quería. La factorización quería que sea x menos la raíz 1 por x menos la raíz 2, etcétera, etcétera, las que tengan. Entonces, ¿cómo les parece que es justamente nuestra factorización? Y sería x
Más 1.2. Efectivamente, x más 1.2, porque es menos menos, lo redondeo así como para que se entienda el concepto nada más, por paréntesis x menos Menos la otra, 1.8. la otra raíz, que es 1, permitime poner 1.9, pero sí, efectivamente es eso. Así que bueno, esta casi que es la factorización, pero recuerden que en la factorización teníamos que escribir siempre el coeficiente principal afuera también, así que este 3 hay que ponerlo afuera de la factorización. Así que ahí lo tenemos. Esta es la factorización a grandes rasgos, ¿sí? Porque aproximé mucho los números. Y miremos la magia de la Nico, disculpa. Sí. Sí. ¿Y ahí no se puede poner directamente E y F? Es que E y F son puntos, no son números, ¿sí? E es está el bien, menos 1.2,0, ¿sí? No es un valor, ¿ok? Está bien, no te lo Son tomo, distintos objetos, y no se puede. Y miremos la magia de la factorización, ¿no? Acá grafiqué la función violeta, pero también está graficada la función verde, solo que no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque bueno, la factorización es justamente una forma de escribir a la misma función de otra forma. Creo que dije forma 2 veces, pero no importa. O sea, la factorización es escribir a la misma función de maneras distintas, ¿sí? Son la misma función exactamente, ¿sí? Bueno, otra cosa que suele ser útil, como bien dijo creo que por ahí Maxi, es cuando uno tiene un punto, muchas veces quiere quedarse con una sola coordenada, no con las dos. A veces quiere la X, a veces quiere la Y. ¿Eso cómo se hace? No me acuerdo, pero creo que lo podemos deducir. O sea, supongamos que yo quiero solamente la coordenada X de E. Eso creo que se hace así. Creo que uno pone X, paréntesis, y pone el objeto, que el objeto en este caso es E. A ver, permítanme ver. Acá está, ¿ves? Yo al poner X, paréntesis, E, me da la coordenada X de E, ¿sí? Entonces, en la factorización, para ser más precisos, esto lo voy a borrar. En vez de poner 1.2, que es mentira, porque no se parece ni un poco a esto, ¿qué puedo poner? Puedo poner X del elemento E, ¿sí? O sea, la componente X del elemento E. Y después acá, en vez de poner ese 1.9 que estuvo inventado, puedo poner la componente X del elemento F. Esto es más difícil de acordarse, ¿no? Porque acá sí, hasta ahora veníamos haciendo todas cosas intuitivas. Este X paréntesis E ya es medio que un comando más rebuscado, pero bueno, nada, lo pueden usar, ¿sí? Así que acá tienen la factorización totalmente exacta, ¿sí? Esta es la verdadera factorización, ¿sí? Ahí lo tenemos. Es la factorización sin aproximar nada. Pero es un comando muy útil ese. Así como puse X, puedo poner I de E o lo que sea, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, ¿por qué dice la factorización exacta? O sea que la factorización real tendría que poner 1.23. Claro, es porque la raíz es esa, ¿sí? La raíz es esa, así que la factorización es 1 menos la raíz, ¿sí? Es espantosa porque la función es espantosa en sí. Como yo les dije, tiene todas coeficientes primos, así que las operaciones entre números primos son números espantosos. Así de O sea, no sería correcto redondearlas entonces. No, redondear nunca hay que redondear. Seguramente el número tampoco sea este, sino que esta es la máxima expresión que nos puede dar GeoGebra. No creo que terminen acá los números, porque de hecho tienen la misma cantidad de desarrollos decimales, así que eso creo que es casualidad. Seguramente el número tenga... 13 números creo que Sí, da de por eso debe estar aproximando también GeoGebra, pero bueno, está aproximando con una precisión tremenda, ¿no? Así que lo damos por válido. Claro, por eso yo preguntaba si podías tomar los 2 puntos de referencia. Sí, podés, ya con esta precisión no vamos a trabajar tan en profundidad. Pero bueno, otra vez, por lo general, lo que voy a decir, déjame ver si está bien, lo estoy pensando. Sí, efectivamente, cuando un polinomio vive en algo que se llaman los ZP, un cuerpo nuevo que no son los números reales, ¿sí? Los ZP son los enteros primos. Cuando el polinomio tiene coeficientes enteros primos, las raíces vienen dadas por divisiones de primo, y las divisiones de primos no son números finitos, ¿sí? Tienen desarrollo decimal infinito. O sea, en este caso como el 3x Como acá. cuadrado, 2x y 7 sería eso. Son todos tienen primos, números exactamente. primos. Estamos en un caso donde las raíces van a ser espantosas. Pero bueno, si se entendió entonces el concepto de la factorización es muy sencilla. Simplemente intersección entre la función y el eje y ya tienen las raíces. Así que es súper sencillo.
Así que bueno, algo Igual, Nico, ahí sí. donde te figura función, los 3 puntitos, hay una opción que te dice puntos especiales y te saca también los puntos que vos mencionás. Acá decís, Los 3 puntitos, sí. Puntos especiales. no sé qué hace, a ver, pero... Ah, bueno, sí, ahí quería ir, no iba a ir desde esa forma, pero sí, ahora iba a ir justamente a esa parte. Sí, Dale, dale. efectivamente. Se los iba a mostrar de otra forma. Vamos a elegir cualquier otra función que no sea la misma, como para ir cambiando un poco. Vamos con esta que tenemos acá. No, esta no, porque tiene pocos puntos. Esta. Vamos con la azul, que es la función cuadrática 2. Bueno, cosas que vamos a ver un poquito mejor en Mate 1, en Mate 2, perdón. Son cosas que acá también ya vimos, ¿no? Que son los máximos y los mínimos, ¿se acuerdan? Relativos, absolutos y esas cuestiones. Bueno, eso uno lo puede sacar también. Bueno, acá justamente Emilio nos contó una forma abreviada de hacerlo. En puntos especiales van a haber puntos que describen a nuestra función. En este caso la función cuadrática. ¿Sí? Y miremos los puntos que nos da, ¿no? Son los puntos que estuvimos analizando, ¿no? Nos da las raíces J y K. Nos da el punto de corte con el eje Y, ¿se acuerdan? Que esto también lo analizábamos, que se llama M. Y además nos da el máximo, L. ¿Sí? El extremo, ¿ven? Lo define por medio de la palabra extremo. Así que también nos da ese El valor. corte con I era el término independiente, ¿no, profe? El corte con I es el término independiente, efectivamente. Sí, sí. Pero en este caso lo tenés como forma... ¿Dónde está? Me perdí un poco acá. Lo tenés como forma factorizada, así que ¿cuál es el término independiente? Dios te ayude, ¿sí? Para encontrar el término independiente acá tendrías que hacer dos distributivas. Son muy fáciles, pero bueno, son fáciles, pero hay que hacerlas, ¿sí? Así que esto lo simplifica también bastante, ¿sí? Mírenlo con calma y me dicen ahí, si más o menos me van siguiendo. Sí, vamos. Estas cosas se tienen que sentar ustedes y practicar desde las cosas básicas hasta las cosas más rebuscadas. Pero empezando por lo básico, así como empecé yo, van a ver que van a ir encontrando un montón de botones y funcionalidades útiles. Algo que les iba a decir al principio y me olvidé. Esto, ¿no? Que parece una pavada, ¿no? Que con GeoGebra pueden hacer el login, ¿no? Yo acá hice la sincronización con Facebook, ¿no? O sea que todos los cambios que hayan hecho quedan guardados, así que no pierden nada, pueden volver atrás, pueden recuperar cosas que se equivocaron, pueden compartir, pueden descargar, etc. Bien, parece una pavada, pero les da muchas opciones si ustedes se loguean en GeoGebra. Bueno, ¿Solo bien. con Facebook, Nico? ¿Cómo? ¿Solo en Facebook? No, creo que Gmail. A ver, creo que también en Gmail. Y también tengo una más. A ver. Sí, yo ahí lo acabo de hacer con Gmail. Sí. A mí me lo hizo con Gmail también. De hecho, creo Sí, que yo con estoy en Twitter, el ¿ven? Gmail. Con Twitter también. De hecho, seguro yo estoy logueado con todos. A ver, vamos con Google. No, y ahí estamos. Bueno, con Gmail se ve que nunca lo hice, me está pidiendo cosas, pero bueno, no importa. Lo hago. Pero sí, tienen con varias redes sociales. Vuelvo ahí a Facebook. Hasta acá vamos con estas cosas. Estas cosas practicanlas porfis que son muy, muy útiles. Bueno, ven, eso mismo que les mostré recién, se los iba a mostrar justamente con... Estamos otra vez con la función azul, ¿sí? La función cuadrática 2. Bueno, acá en el menú de herramientas tenemos, además de intersección, tenemos extremos, donde uno al apretar en extremos elige el objeto y ahí tenemos el objeto. Se llama N y ese es justamente el extremo N, que está en el menos 0,5 de X y en el 9 de Y. Así que ese es el extremo. Y además de ser el extremo es el vértice, ¿no? Porque es una cuadrática. Comentario ahí, medio al margen. Bien. Uno de los principales defectos de GeoGebra, o por lo menos defecto para mí, porque no conozco cómo, es que va acumulando cosas, ¿sí? Yo ya tengo demasiadas cosas, me molestan, las voy a borrar, y acá viene el defecto, que yo por lo menos nunca encontré la forma de borrar todo junto, que borrar uno por uno las cosas que ya no usa, pero bueno, cosas que pasan. Borro un poco. Nico, arriba a la izquierda donde dice GeoGebra y hay 3 rayas paralelas horizontales,
Sí. Cliqueás y dice borrar todo. Ah, mirá, en la primera opción, de hecho. A ver, Claro, la primera opción dice a ver qué tan todo es. Ahí dice borrar todo. No guardar, sí, ahí lo vi, gracias. A ver a qué llama todo, supongo que a todo. Literal. No quiero guardar. Sin título, no guardar. Bueno, no sé si no anda o si se colgó. Ahí estamos. Bueno, listo. Ahí lo purificó. Excelente. Bueno, gracias por eso. Si no, yo calculo que con Shift y cliqueando cada uno Sí, de no, todos. eso probé y no pude, ni con Shift ni con Control. Con el celu es más fácil. Ahí si mantienen apretado con el dedo, funca con el celu. Pero bueno, nada, ahí aprendí eso del borrar todo, no lo había visto. Bien, genial. Ya más o menos analizamos lineales y cuadráticas. Volvemos a una cuadrática cualquiera, qué sé yo. Listo, ahí tenemos una cuadrática cualquiera. F, que es 3x cuadrado menos 4x menos 2. Bueno, habíamos visto que justamente el coeficiente independiente, que es 3, nos da la concavidad, que si yo lo cambio por uno negativo, justamente cambia la felicidad de la parábola, ¿no? Bueno, este tipo de análisis que hicimos en el ingreso, cambiando los valores a mano y con una tablita y viendo cómo modifican a la curva. Bueno, con GeoGebra se los puede hacer de una forma mucho más cariñosa y simpática, que es la siguiente. Voy a borrar la función por un rato. Y vamos a el otro concepto interesante. Por ahora me gusta que repasen intersección, que repasen extremos, o que practiquen más que repasar. Recta, también lo vimos, me interesa que lo profundicen un poco. Y el otro que me gustaría que también jueguen bastante es este, deslizador. Vamos a crear nuestro primer deslizador, lo ponemos en cualquier parte de... Hice clic en deslizador y hice clic en cualquier parte de GeoGebra. Bueno, acá lo que nos dice es que le pongamos un nombre al deslizador. Lo voy a dejar con su nombre A, ¿sí? Y le voy a dar un valor cualquiera inicial, que podría ser 1. Y bueno, acá voy a decir que va a ser un valor numérico. Voy a decir que se va a mover entre un valor mínimo y un valor máximo, no importa cuál, qué sé yo, el 100. Y el máximo podría ser también el 100. Entre menos 100 y 100 se va a mover. Incremento lo dejamos así y podemos decir que sea entero, o si dejamos en número, que sea un valor real, ¿sí? Lo voy a achicar a menos 10 y 10, ¿sí? Y apretamos OK. ¿Ven? Acá está nuestro deslizador. ¿Qué es un deslizador? Es un objeto que se llama A y que cambia su valor. Que inicialmente yo lo puse en 1, pero que se puede cambiar a cualquier valor entre 10 y menos 10, ¿sí? Eso es un deslizador. ¿Ok? Bueno, entonces las funciones las podemos llamar en base a ese deslizador, ¿sí? Voy a hacer otra función cuadrática como la que hicimos recién, ¿sí? Esta es la función que hicimos recién, ¿sí? O una parecida. Pero bueno, estos son todos números que yo puse. Pero ahora voy a sacar ese 3, lo saco, no me gusta, y lo voy a cambiar por el deslizador A. Y aprieto Enter. ¿Y qué pasa? Acá tenemos una función cuadrática naranja, ¿sí? Que está triste. ¿Por qué está triste? Porque su coeficiente principal es menos 0.8, que es el valor del deslizador, ¿sí? Pero acá viene lo interesante de deslizadores, es esto, ¿sí? Que uno, a medida que modifica el deslizador, cualquier cosa que utilice ese deslizador también se modifica, ¿sí? Acá vemos cómo a medida que yo cambio el valor del coeficiente principal, cambia la concavidad de la parábola, ¿sí? ¿Estamos ahí? Eso es un deslizador. Es un objeto súper útil porque nos ayuda a entender cómo cada coeficiente modifica a cada función. ¿Dónde lo sacaste el deslizador, Nico? De herramientas, al lado de intersección, deslizador, ¿sí? De hecho, es como asignarle una variable. Es para los que por ahí conocen un poquito de programación, es una variable, exactamente es una variable, ¿sí? Voy a crear otro deslizador, que lo voy a poner acá. Lo primero que me pregunta el nombre. Nombre le pueden poner cualquiera, ¿no? B, se podría llamar B para que coincida con la resolvente, pero también se puede llamar Pepe, ¿sí? No importa cómo. Vamos a hacer ahora que se mueva, qué sé yo, entre menos 20 y 100. Si en incremento no ponen nada, creo que va de 0,1 a 0,1. Si no, pueden ir diciendo que se vaya moviendo de 10 en 10. Pero bueno, eso después para jugar. Entonces ahí tenemos otro deslizador que se llama Pepe. Entonces acá lo que voy a hacer es a mi función que depende de A, también voy a hacer que dependa de Pepe. En vez de poner 4 pongo Pepe.
y aprieto Enter. Y bueno, acá tenemos a nuestra función, ¿sí? Nuestra función naranja, que es triste por culpa de este -1 y tiene como ordenada al origen, bueno, justo es el coeficiente del medio, ¿sí? El coeficiente B, no tiene nada que ver con la ordenada al origen, perdón, mala mía, pero a medida que lo movemos, ¿qué pasa? Pasa lo que yo les había contado, ¿se acuerdan? Que el coeficiente B lo que hace con las parábolas, no les cambia la concavidad, no les cambia la estructura fundamental, miremoslo, ¿ves? Ven, la parábola es siempre la misma, pero ¿qué hace? La pivotea por las diagonales, ¿sí? A medida que yo cambio, la parábola se mueve por las diagonales. ¿Se ve eso? Eso es lo que hace B, ya lo habíamos visto en el ingreso, ¿sí? ¿Se ve la importancia de esto? ¿Sí? Pero siempre lo hace sobre las I positivas, aparentemente. Sobre las I. No, Va de pero izquierda- eso va es de por. izquierda a derecha, va de izquierda a derecha, ¿no? La diagonal, pero nunca lo hace hacia abajo, hacia una I negativa. No, sí, siempre era sobre la diagonal módulo, ¿sí? Acordate de la función módulo de X. Módulo de X es una B corta. Sobre esa diagonal desplazan las funciones, ¿sí? Ah. ¿Sí? Eso es lo que hace el coeficiente B. Y bueno, podríamos hacer lo mismo con el coeficiente C. Vamos a crear otro deslizador. Con este no voy a ser tan creativo, simplemente lo voy a llamar C. Valor inicial en 1 y que se mueva entre -5 y 5. No hago cosas muy creativas. Y vamos a nuestra función. Ahora, en vez de sumarle 3, le voy a sumar nuestro deslizador que se llama C. Bueno, y ahí tenemos una función que le podemos cambiar la ordenada al origen. ¿Qué es lo que hace la ordenada al origen? Como ya habíamos visto, desplaza a la función de arriba hacia abajo. La concavidad, que nos dice el coeficiente principal. Y Pepe, que nos muestra cómo es su desplazamiento. ¿Sí? Así que para eso son los deslizadores, para ver cómo alterar la estructura o el funcionamiento de cualquier función. Y otra cuestión interesante que tienen los deslizadores es esto, es el play. ¿Sí? Uno puede poner play y cambian los valores solos. ¿Sí? Ven cómo van cambiando los valores como para ver cómo se comporta. Y podemos poner a moverse a todos juntos. Y ver cómo en cada momento la función cambia su comportamiento en base a los cambios que hay en los coeficientes. ¿Sí? Esto a nivel pedagógico es muy bueno para enseñar cosas que uno en pizarrón se vuelve loco. ¿Sí? Pero a esto a ustedes les va a servir mucho. ¿Sí? Cuando tengan un ejercicio de química, de matemática, de física o de lo que sea, y les pregunten cuál es el valor de A para que la temperatura promedio del fluido que se está moviendo por bla bla bla. Bueno, nada, no saben el valor, le ponen A, hacen un deslizador, lo mueven hasta que se cumpla. ¿Sí? Entonces es muy útil el concepto de deslizador, por lo menos para tener una primera idea del resultado. Después, bueno, tendrán que hacer la cuenta o no, según el docente que tengan. Pero los deslizadores también me gustaría que jueguen bastante con eso al terminar la clase o para la semana que viene. Así que deslizadores es el otro botón que me gustaría que practiquen bastante. ¿Sí? ¿Se entendió un poquito eso? Borro algunas cosas. Bueno, otro tipo de cosas que vimos son las funciones racionales polinómicas, ¿no? Que eran así. Teníamos una división de polinomios. De hecho, voy a escribir dos polinomios. Voy a escribir el polinomio P de X. Si lo escribo bien estamos mejor. Polinomio P de X. Igual, vamos a escribir un polinomio factorizado. Fácil como para entenderlo. X menos 2. Paréntesis. X más 3. Y a este, ya que estamos, le ponemos paridad par. Vamos a ponerle al cuadrado. Listo. Este es nuestro polinomio de grado 3, par. ¿Sí? Que sabíamos que la raíz que está en menos 3 rebota. Y bueno, efectivamente en menos 3 rebota. Y la raíz que está en 2 corta el eje. Así que por ahora va todo bien. Y vamos con otro polinomio Q. Q de X igual. Vamos a escribir otro factorizado. X menos 5 y X menos 4. Y vamos a ponerle paridad par al primero para cambiar un poco. Ahí lo tenemos. Tenemos otro polinomio Q. ¿Sí?
Le voy a hacer un poco de zoom, pero ¿qué sabemos? Bueno, sabemos que hay una raíz en 4. Esa raíz tiene paridad impar, por ende atraviesa el eje en el 4. Bueno, créanme que atraviesa el eje. Ahí el zoom que tengo que hacerles bastante. Y después en 5, que le voy a cambiar al 5 por otro valor. Vamos a ponerle 8, así queda más separado. En 8, como es coeficiente par, rebota, ¿sí? Eso es lo que sabemos. ¿Los extremos te los marca también? Sí, sí, sí. ¿Los máximos y los mínimos? Sí, mira, vamos, es buena pregunta. Van a ser grandes por el elevado a la cuarta, ¿no? Sí, pero poner el ejemplo anterior, que es más fácil. Le voy a poner... Sí, vamos con el anterior, tienes razón, porque ese Es. elevar a la cuarta o a la 8... Bien. Ahí tenemos, claramente hay un máximo y hay un mínimo, ¿sí? Los dos relativos, pero ¿cuáles son? Bueno, fácil. Herramientas, extremos, y hacen clic en el objeto que quieren encontrar en los extremos. En este caso es el objeto rojo, nos da el extremo A y B. ¿Y cuáles son esos puntos? Bueno, el máximo está en el menos 3, 0, así que está acá, vamos bien. Y el mínimo está en el 0,3 de X, así que estamos bien. Y en el menos 18 de Y. Así que impresionante, lo logramos. Ahí tenemos los extremos. Profe, una pregunta. Sí. ¿Es una pregunta tonta o que No, vaya no, bien? no la pregunta ¿Cuál es la tonta. diferencia? ¿Cuál es la diferencia de que no esté factorizada? Porque ahora por lo que me estoy dando cuenta es muy parecida a la multiplicación de los polinomios a algo que está factorizado, a una... No sé si te entendí. A ver, vos me estás preguntando si querés multiplicar polinomios, ¿por qué? No, claro, por ejemplo con las raíces, x menos 1 por x más 4, por ejemplo. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Porque son muy similares. A ver, la diferencia es que sabés cuál es la raíz a ojo, ¿sí? La raíz es 2, punto, la ves inmediatamente. Si yo en vez de ponértelo así te pongo algo que no está factorizado, algo así, el cuadrado, esto no está factorizado, entonces no sabés cuáles son las raíces. Mira, yo voy a apretar Enter, que las raíces vaya uno a saber cuáles son, ¿sí? Entonces esa es la diferencia en que esté factorizado y que no esté. Es que encontraron las raíces, justamente. Con GeoGebra, claro, por ahí no se nota con GeoGebra, porque GeoGebra lo hace mágicamente prácticamente, pero para un mortal la factorización es mucho más visible. Tenés que hacer la cuenta, te la regalo. Sí, tenés que despejar la X y saber cuál es la raíz, que podría ser complicado. Así que esa es la diferencia. Bueno, entonces tenemos P y Q. Así que vamos a trabajar con nuestra primer función racional polinómica. La voy a llamar FRP1. Función racional polinómica. ¿Y qué va a ser esta función? Bueno, va a ser P dividido Q. P dividido Q. Ya lo tenemos, ¿no? Esto fue lo otro que estuvimos trabajando hace un par de clases. Un polinomio dividido otro polinomio. ¿Y cuál era la estructura? Miremoslo. La parte de arriba que nos decía. Nos decía las raíces, ¿verdad? Entonces tenemos una raíz en 2, que está como por acá. ¿Sí? Ahí tenemos una raíz en 2. No le voy a hacer más zoom, pues se va a colgar todo, pero ahí hay una raíz en 2. Y la otra raíz está en el menos 3, que está por acá. ¿Sí? Como están tan cerca y hay que hacer tanto recorrido, medio que hay que hacer mucho zoom para que se vea, pero está pasando por el 2 y está pasando por el menos 3. ¿Sí? Y por el menos 3 rebota. Le voy a hacer más zoom. A ver si se ve el rebote en el menos 3. Pero bueno, es un movimiento que va tan tangente a la recta E, al eje X, que por ahí no se lo ve. Es como que pasa por el 2, viene por acá, sigue en mi mano, llega al menos 3 y rebota, pero lo hace, bueno, a una escala casi micrónica, así que no voy a hacerle más zoom, pero eso es lo que hace. Y después, el denominador que hacía, nos contaba cuáles eran las asíntotas, ¿sí? Tenemos una asíntota en 4, que está acá, voy a sacarle zoom, ¿sí? Ven, sobre el eje 4, sobre el eje X en 4 hay una asíntota horizontal. Y la otra asíntota horizontal, ¿dónde estaba? Estaba en el 8 positivo. Así que vamos al 8 positivo. Y acá está la otra asíntota, ¿sí? Vamos a ver si es cierto. Miremos lo que voy a hacer. Voy a decir, bueno, me gustaría que cuando X vale 8, ver qué pasa. Así que esto es otra cosa útil. Marcar líneas, ¿sí? Voy a marcar la línea que está definida por el X igual a 8. O sea, todos los elementos de X que valen 8.
también es útil. Entonces acá marqué con una línea naranja que no es una función, ¿sí? Porque las funciones no pueden tener esta estructura, pero me parece útil como para ver justamente la asíntota vertical. Miremoslo, ven, le saco zoom. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Ven que la función se acerca muchísimo a esta recta, pero nunca la corta, ¿sí? Y además, cerca del 4, teníamos... ¿dónde está? Vamos a hacerlo sobre el 8, ¿sí? Tenemos cerca del 8, tenemos la paridad par. Paridad par que quería decir que tanto la rama derecha como la rama izquierda van para el mismo lado. Así que eso también está bien. Y de la misma forma podemos definir otro eje que sea x igual a la otra asíntota, que en este caso estaba en el 4. Ahí tenemos a la otra asíntota en un violeta, ¿sí? Y ahí lo tenemos. Si le hago un poquito más de zoom, ¿sí? Tenemos la otra asíntota en violeta, donde su paridad era impar. Entonces sabemos que la rama derecha va para un lado y la rama izquierda va para el otro. Eso también es compatible con todo lo que estuvimos viendo en el curso, ¿sí? Así que tenemos otra forma de simplificar un poco todo lo que estuvimos trabajando. Lo pongo punteado para que vean que es una asíntota. Esto, que parecen pavadas, puede que les ayude bastante en alguna otra materia, ¿sí? Más allá de la nuestra. Cualquier otra que tengan que apoyarse en gráficos. Estas cuestiones son útiles, ¿sí? Para marcar asíntotas, muchas veces x igual a el valor de la asíntota les ayuda, ¿sí? Estamos hasta ahí, más o menos. Sí, profe. Yo creo que acá ya es el momento donde seguramente por ahí se me perdieron y me perdieron el hilo, porque bueno, por ahí una hora de ver estas cosas que uno no está acostumbrado a trabajar, ¿sí? Porque esto si uno no lo practica se me pierde rápido, así que me disculpo si ya se me perdieron con los comandos y con los botones y todo eso, pero después miren el video con calma y traten de replicar todo esto. Bueno, eso con las funciones racionales polinómicas, así se dice. Bueno, y ahora podemos pasar a lo último que estuvieron viendo con Luis. ¿Luis? Conmigo seguro, y creo que con Luis también, ¿no? Que son funciones exponenciales, funciones trigonométricas, funciones logarítmicas. Conmigo sé que hicieron algo de las funciones seno, coseno y tangente, así que vamos a ver un poco eso. Voy a borrar todo esto. Vamos con la función trigonométrica que más me gusta a mí, que es seno. ¿Por qué? No sé, pero bueno, seno. Siempre empiezo por el seno. Ahí tenemos la estructura del seno. ¿Cómo era la estructura del seno? Bueno, es una función que se mueve tiene como imagen el 1 y el menos 1, ¿sí? O sea, todos los elementos que están entre el menos 1 y 1. Tiene como dominio a todos los elementos de la recta real, así que todos los reales son el dominio. Y vimos que tiene un montón de raíces. ¿Cuántas raíces? Infinitas raíces. Por ahí cuesta describir a todas las raíces, pero vimos cuáles eran. Las raíces del seno son... Esto anda muy lento con el zoom, pero bueno, la primera raíz es esta, es 3 y pico. Bueno, ese pico es pi, ¿sí? La primera raíz es pi, segunda raíz es 2pi, tercera raíz es 3pi, 4pi, 5pi y así seguimos. O sea, cada pi distancias hay una raíz, ¿sí? Y habíamos visto también que pi era el equivalente a 180 grados. O sea que seno tiene una raíz en 180 grados, en 360, perdí la cuenta, en 540, en 720, o sea, vamos sumando de 180 a 180 y conservamos las raíces, ¿sí? Pero bueno, habíamos visto también que si yo le pongo un coeficiente principal al seno, por ejemplo un 3, y aprieto Enter, se amplifica la onda, ¿sí? Cambia el máximo y el mínimo, deja de ser menos 1 y 1, pasan a ser menos 3 y 3, pero curiosamente las raíces son las mismas, ¿sí? Pi, 2pi, 3pi, etcétera, etcétera. ¿Qué teníamos que hacer para cambiar justamente el valor de pi? Bueno, lo que teníamos que cambiar para cambiar las raíces son cambiar el argumento. Dije cambiar como 3 veces en la oración, pero no importa. Justamente para alterar las raíces tenemos que modificar, ahí está, varios sinónimos, el argumento. Así que por ejemplo voy a poner un 4. Entonces acá ¿qué hago? En vez de tener una raíz en pi, ¿dónde tengo las raíces? Bueno, miremos pi. Pi está por acá, está donde tengo el mouse, que creo que ustedes lo ven. Fíjense lo que pasó.
Esa era nuestra primera raíz. Bueno, ahora ¿cuántas tenemos antes? Tenemos 1, 2, 3. O sea, la que antes era nuestra primera raíz, ahora pasa a ser nuestra cuarta raíz. ¿Por qué? Porque amplifiqué lo que es el argumento del seno. Entonces, donde antes entraba una raíz, ahora entran 4, por este 4 que puse acá. Entonces, habíamos visto eso. Que este valor dentro del seno compacta el acordeón, o sea, aumenta la frecuencia en la que aparece una raíz. También vimos que si yo pongo un número más chiquitito, por ejemplo, el 0,4, bueno, acá se dilata el tiempo de espera o la frecuencia en la que aparece una raíz. ¿Sí? Por ejemplo, acá una raíz no aparece en pi, tampoco aparece en 2pi, aparece casi en 3pi. ¿Sí? Así que eso era lo que hacía justamente el argumento del seno. Y bueno, después lo otro, ya medio anecdótico, era lo que hacía el coeficiente principal, que era básicamente el desplazamiento de siempre, ¿sí? Entonces, esto lo podemos tunear mucho mejor con GeoGebra. Hacemos un deslizador, como hicimos antes. Voy a crear mi primer deslizador, que se podría llamar amplitud. Voy a hacer que la amplitud se mueva entre -5 y 5 para no ser tan creativo. Después voy a crear otro deslizador más, que se puede llamar frecuencia. Le voy a llamar frecu, porque frecuencia es una palabra que ya está reservada por GeoGebra. Le voy a llamar frecu, que también se mueva entre -5 y 5, no importa. Y voy a otro deslizador más, que se puede llamar ordenada al origen, o ordenada, más fácil. Y ahí lo tenemos. Tenemos los tres deslizadores. ¿Para qué me creo estos deslizadores? Para ver de verdad cómo se comporta una función seno. Así que voy a crear otra función seno, pero la función seno la voy a definir de la siguiente forma. Voy a escribir la amplitud, es decir, mi primer deslizador, como coeficiente principal, por el seno. ¿El seno de qué? El seno de mi frecuencia, por x. Y a esto le voy a sumar mi ordenada al origen. Bueno, y acá tenemos mi función seno. Y miremos, vamos con la amplitud. La amplitud inicialmente... ¿qué pasó? No me gusta. Ah, porque puse +1, listo, no dije nada. Miremos esto, voy a dejarla ordenada en 0 por un ratito. Ordenada en 0. Miremos esto, la función es 1 seno de una x. La función es la función seno nativa. Miremos lo que pasa con la amplitud. Aumento la amplitud y justamente la raíz queda fija, pero aumenta, bueno, justamente su amplitud. ¿Sí? Así que eso es lo que hace el coeficiente principal. Cuando vamos con los negativos hace lo mismo. ¿Sí? Aumenta la amplitud, pero invierte un poco los roles, pero es lo mismo. ¿Sí? Con números muy chiquititos como el 0,3, la amplitud va del -0,3 al 0,3. Voy a dejar fija alguna amplitud, por ejemplo el 2,5, así que la función se mueve del -2,5 al 2,5 y voy a mover la ordenada. Miremos qué pasa cuando muevo la ordenada, ¿no? Mírenlo con calma, lo que pasa es que solamente se mueve este punto, el corte con i, ¿sí? O sea, la ordenada al origen justamente. Pero la función es la misma, miren la función con calma y la función no tiene ningún cambio, solamente se va de arriba para abajo, nada más. La perspectiva nos da una ilusión como que se mueve medio en diagonal, pero no, se mueve de arriba para abajo, nada más. Vamos a dejar fija una ordenada, 1,7, y miremos lo que hace la frecuencia. Aumento la frecuencia, entonces empiezan a aparecer cada vez más raíces y más cerca. Wow, wow, wow. Y disminuyo la frecuencia, un número bien chiquitito. ¿Sí? Ahí tenemos un número súper chiquitito. Las raíces están cada vez más lejos, cuesta encontrarlas. Y si vamos para números negativos, bueno, empieza a hacer lo mismo, pero para el otro lado. ¿Ok? Entonces ahí vemos cómo justamente podemos estudiar una función seno o cualquier otra función por medio de los deslizadores, que es bastante útil. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, después la otra que vimos es la función coseno. La voy a graficar acá mismo. En vez de poner seno, voy a poner coseno. ¿Por qué? Porque principalmente había un desfasaje vertical. ¿Qué quiere decir esto? Ahora lo vemos.
sea, la función seno y coseno solamente difieren en algo, y es que... romper esto. Sí, lo tengo que volver a escribir. Una empieza en 0 y la otra empieza en el 1, pero después su conducta es la misma, así que vamos a escribirla otra vez. Voy a escribir a la amplitud la multiplico por el coseno de nuestra frecuencia por x, y a esto le sumo nuestra ordenada. Y ahí tenemos nuestra función coseno, que pasa lo mismo, ¿no? Aumento su amplitud y cada vez sus máximos más máximo y su mínimo más mínimo. Aumento la frecuencia, cada vez es más fácil encontrar una raíz. Disminuyo su frecuencia y las raíces cada vez están más lejos. Cambio la ordenada y va para arriba y va para abajo. Es lo mismo que la función seno, solamente que está desfasada hacia la izquierda o hacia la derecha según como lo miren, pero la función es la misma. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Más o menos me van siguiendo. Sí, yo me perdí un poco, pero después voy a tener que mirar el Sí, video. no. Esto último fue como que costó un poco más. Sí, yo estoy consciente que ya en este momento se me deben estar perdiendo, soy consciente de eso. Pero bueno, quería hacer lo último que hicimos, la última clase, también lo quería hacer con GeoGebra si también les queda. Pero nada, después siéntense un ratito, lo tratan de hacer y cualquier cosa me chiflan. ¿Sí? Vuelvo a las funciones originales, seno y la función coseno. ¿Sí? Ahí tenemos seno y coseno, verde y celeste respectivamente, donde vemos que la función es la misma, solamente que el coseno empieza antes y el seno empieza después. ¿Sí? Son la misma función, solo que desfasadas. Y vimos, no lo vimos, lo mencioné nada más, que aparece otra función que viene dada por el seno dividido el coseno. Si uno hace seno dividido coseno, aparece esto que está acá. ¿Sí? Que es lo que está en rojo, que acá se llama P. Bueno, esto que se llama P es tan útil y tan utilizado que tiene un nombre propio también, que es la función tangente. Esta es la función tangente, que es seno sobre coseno. Miremosla. Le pasan cosas muy raras, como por ejemplo que tiene infinitas asíntotas. Miremos una sola asíntota para no perdernos. Por ejemplo acá, ¿no? Acá hay una asíntota, en el 1,5 hay una asíntota, ¿sí? La función nunca se acerca, nunca toca al 1,5, ¿sí? 1,6 en realidad. Nunca lo toca, ahí hay una asíntota. ¿Y por qué hay una asíntota ahí? Esto también lo sabemos más o menos de hace un par de clases, ¿no? Porque esta es una función racional. ¿Dónde hay asíntotas? Hay asíntotas donde la raíz del denominador da 0, ¿sí? Entonces miremos al coseno. El coseno está en azul y miremos esto. Cada vez que encontramos una raíz del coseno, como el coseno está dividiendo, aparece una asíntota. ¿Sí? Esto es mágico casi, ¿sí? Cada vez que aparece una raíz del coseno, aparece una asíntota. Eso es genial. Y a su vez, la tangente tiene infinitas raíces. ¿Y dónde están las raíces? Miremos, primera raíz está en pi, segunda raíz en 2pi, tercera raíz en 3pi. Así que vemos que las raíces coinciden justamente con el numerador. El numerador es el seno. Y vemos que tiene las mismas raíces que el seno, efectivamente. Así que esa es la función tangente. Es la función que deriva del seno y del coseno. Nico, ¿te hago una pregunta? Sí, sí. ¿Se le puede poner pi o pi sobre 2 al GeoGebra? Sí, claro. De hecho, podés cambiar incluso el eje. Si no lo querés en números reales, creo que podés ponerle pies. A ver. Creo no, estoy seguro. Tengo que acordar cómo. A ver, con polar, ¿qué hace? Le puse cuadrícula polar. Y a ver qué hace. No, esto no. Me lo hace con respecto al centro. Pero dame un segundo. No. Lo busco si querés para no perder el tiempo con eso. Pero sí, se puede. Busco a ver cómo marcar pi acá en el 3,14, 6 y pico, etc. Sí, pero sí, seguramente se puede. Genial. Bueno, y ya como para cerrar, las otras funciones que vimos son la función e elevado a la x. E elevado
a la x. X dije, ahí estamos. Bueno, ahí tenemos la función e a la x, que la habíamos visto también, que siempre pasa por el 1, que aumenta muchísimo, por eso es un aumento exponencial. ¿Y qué cosas pasaban? Bueno, habíamos también analizado un poco esto, ¿no? Si cambiábamos el coeficiente principal, si en vez de e pongo 3e, ¿qué pasaba? Bueno, aumenta aún más rápido y en vez de pasar por el 1 pasa por el 3, obviamente, porque llega más rápido al 1. Vimos también que si ponemos signo negativo, bueno, lo que hace es obviamente la invierte. Eso está claro. También vimos que si, por ejemplo, en vez de poner e, ponemos un número más chiquito que 1, por ejemplo 0.2, lo que hace es cambia el sentido de la función exponencial, ¿sí? Así que recuerden eso, cuando la base era mayor que 1, tenía la estructura que vimos al principio, ¿sí? Es una función creciente. Ahí está. Cuando la base es mayor que 1, la estructura es creciente. Cuando la base era menor que 1, por ejemplo 0.7, habíamos visto que su estructura era decreciente. Eso lo vimos la clase pasada. Y después vimos que la función inversa tenía un nombre y se llamaba logaritmo. Y bueno, los logaritmos también uno podía escribir su base. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de x. Y ahí tenemos a la función logaritmo. La función logaritmo era, si uno invierte la hoja en diagonal, bueno, uno justamente obtiene la función exponencial. Una era la inversa de la otra. No vimos mucho más que eso, así que no me interesa que hagan mucho más que eso. Pero lo que sí me interesa es que después practiquen un poco. Esta no es horrible. Vamos con... Tengo una linda, no. Vamos a poner una función cualquiera. 3x al cubo menos 2x más 6. Ahí tenemos una función por ahí más conocida, ¿sí? Una función polinómica. Y vamos a cambiar a esta por otra más linda. E a la x menos 5. Ahí tenemos dos funciones, una polinómica y una e a la x bastante sencilla. Y como para ir cerrando, vamos a volver a ver los botones interesantes en herramientas. Por ejemplo, el de extremos de la función verde. Ahí lo tenemos, un máximo y un mínimo. Intersección entre la verde y la naranja. Hay que hacerlo relativamente rápido porque si no se va el tiempo. Intersección entre la naranja y la verde. Ahí está. Es el punto D. El punto D es este que está acá. Es este que vale menos 1.6 y menos 4.8. Si ustedes quieren encontrar la intersección entre la exponencial y la polinómica de grado 3, creo que esto fue lo que les mencionó Luis en el chat hace un tiempito, ¿no? Que vaya uno a despejarlo, ¿no? Es imposible despejar la x si uno quiere igualar esto con esto, pero sin embargo GeoGebra nos da el resultado. Así que un aplauso ahí para GeoGebra, que lo logra sin problemas, pero nosotros hacer ese despeje nos costaría muchísimo, ¿sí? Bueno, otro botón que tienen que practicar, bueno, el de raíces. Por ejemplo, raíces de la exponencial, tocamos sobre la exponencial y ya aparece nuestra raíz sin problemas. Y a ver qué otro botón tenían que practicar, o me gustaría que practiquen, mejor dicho. Bueno, el de recta, podemos hacer la recta que pasa por el máximo y la raíz, por tirar algo. Así que ahí tenemos una recta. Y bueno, van a ver que hay un montón de botones más, pero creo que con esos más o menos se pueden dar maña para trabajar con todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Hay muchas otras cosas más, ¿sí? Como para dibujar cosas raras, botones para introducir números y cosas que por ahí no viene al caso ahora, pero nada, bueno, ahí tienen como un resumen de los primeros pasos que me gustaría que por ahí den con GeoGebra, más que nada para poder seguir un poco más a Luis, ¿eh? Porque Luis usa mucho GeoGebra y por ahí si no lo pueden seguir con las cosas básicas se me van a marear. Entonces, así que ahí tienen
un breve repasito de todo esto. ¿Sí? Estamos más o menos. Así que me disculpo si se me perdieron, pero bueno, nada, es cuestión de que se sienten un ratito y traten de replicar todo esto. Genial. Estamos... Muy bueno. Qué bueno, che. Sí, Nico, gracias. No, por favor. Gracias, Nico. Nada. Yo tenía Sí, una te- duda, pero era acerca de lo que vi como recuperatorio. Sí. Ah, eso lo Y comenté al estuve- principio de la clase. Sí, fue un error mío en un recuperatorio de años anteriores. No, sí, igual eso lo entendí, pero me preocupé porque lo vi y no entendí nada. O sea, tengo un problema de interpretación, creo, porque no entendí nada. Yo la verdad ni lo vi. Vi que estabas mal subido y lo borré y nada más ni entré a ver qué había. Pero por ahí todavía no lo vieron a todos los temas. Nos quedan como 10 clases, por ahí todavía no vieron los temas, por eso no los entendiste. Así que puede que esa sea la solución a tu problema. Espero que sí. Bien. Bueno, creo que por hoy estamos. Si hay alguna duda, si no, cerramos. Nico, una pregunta. Sí. Mira, ahí este fue un ejercicio del examen. Hay como 5 gráficas, hay un polinomio. Ok. Yo lo quise graficar, no me dio ninguna de las gráficas que está en el examen. En GeoGebra lo quise Ok, graficar. ¿de qué examen me estarías hablando? Mirá, a ver si se ve. Espera, me estás hablando. A ver. Sí. Ok. A ver, ¿te acordás de qué año es? Si lo encuentro rápido, lo abrimos ya mismo. Ejercicio tipo parcial, dice. Claro, pero creo que son. Ah, ok, sí, ya sé cuál es. Uno que tiene como 10 y tiene como 10 puntos. Sí, a ver si lo encuentro. Ejercicio acá. Sí, yo lo bajé de ahí. Sí, a ver. ¿Tendríamos que factorizar los polinomios para poder dibujarlos en GeoGebra? No hace falta, lo podés tipear en GeoGebra y nada más. Espera que todavía no me abre. Quiero verlo, pero ¿Querés no. que te lo dicte como es? Claro, prefiero verlo más que nada si es gráfico, prefiero por ahí verlo, ver qué había que hacer. Ahí estamos. Ah, sí, ya me acuerdo cuál es esto. ¿Qué punto era? El 6. 6. Bueno, una lentitud importante. Ahí va. Ok. Listo, lo veo. No sé si lo ven ustedes. Es un problema porque está muy chiquito, me parece. Esperen que lo agrande un poco. Sí, se ve, profe. Se ve. Yo lo Buenísimo. veo. ¿Cuál es el problema entonces? Dado el polinomio P, decidir y explicar cuál es el gráfico correspondiente. Ok. Bueno. Opción 1. Graficarlo y ver. Vos decís que ninguno te dio. Claro, eso es lo que me extrañó. Yo lo grafiqué, o no sé si se estaría desfasada de la escala y no me coincidía ninguna gráfica. Seguramente la escala tiene mucho que ver, ¿sí? Porque para que entre todo, a ver si es un texto, lo copio y lo pego, si no lo... No, ya que lo tipeo yo en GeoGebra. Pero antes de hacerlo con GeoGebra, saben bastantes cosas igual. ¿Qué pueden saber de esto, no? Hay un dato fundamental, que es el que les va a ayudar a resolver el ejercicio, que ¿cuál es? Hay algo que lo saben para esta función. Tiene 4 raíces. Como máximo tiene 4 raíces, eso sabes. No sabes que tiene 4 raíces. Sabes que como máximo tiene 4 raíces. Que su ordenada de origen es 1089. Ese es el dato clave. La ordenada al origen, o sea, pasa, o el punto de corte con i es el menos 1890. Que según GeoGebra se llama G. Así que vos justamente querés ver que en G atraviese al eje, ¿sí? ¿Sabés cuál es el problema? Este menos es un más, ¿sí? Hacerle un poco de zoom. ¿Sí? El menos, sí, yo creo que ese está mal. Es efectivamente más 1089. Por eso no te daba ninguna. No, ninguna.
La que es, el resultado correcto es justamente la marroncita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ordenada de origen es 1089. ¿Sí? Positivo. Así que por eso no te daba ninguna. ¿Sí? Es muy viejo este ejercicio, me parece. Vas a ver, cambiarle el signo y vas a ver que es la marrón. Porque lo único que tenías que hacer en este ejercicio era ver la ordenada, justamente. Porque lo otro no sabes hacer nada. No sabes factorizarlo. Sí, era muy sencillo. Sí, pues seguramente ese año lo corregimos ahí en el vivo, ahí en la clase, seguramente. Porque sí, es un más. Bueno, gracias, Nico. No, de nada. Después descárguense varios de esos exámenes y van practicando por lo menos los temas que vieron. Y todavía faltan ver algunos. Bueno, no mucho más. No sé si hay alguna otra duda. Nada más. Nico, disculpame. Sí, decime. ¿Me mostrás de nuevo cómo llegaste a los documentos esos? Sí. Opción 1 desde WhatsApp o desde Facebook. Tenés algo que dice material digital en la descripción de WhatsApp, por ejemplo. Y opción 3 sería acá, en general, donde dice material digital. Este link. ¿Sí? Ah, dale, bárbaro, gracias. O su defecto acá desde el QR que está En acá WhatsApp también está. Sí, en WhatsApp están todos los links. Estos mismos Sí. links están en el WhatsApp en la descripción. Sí. Sí. Están ahí. Muchas gracias. De nada. Bueno, entonces nada más. Practiquen estas cosas, practíquenlas, dedíquenle varias horitas a jugar un poco con estas cosas y cualquier cosa me chifan a mí o a Luis. Bueno. Así que nada. No, 500 dudas que tengo te las sí, obvio. cuento la clase que viene. No pasa nada. Lo revisamos ahora en WhatsApp. Nada, si no nos vamos a las 12 de la noche. Sí, vayan a dormir ahora. Sí. Bueno, entonces terminamos por acá, si les parece. Bueno, muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias, Nico. Gracias Buenas a noches a ustedes. todos. Un abrazo, nos vemos.